Se ha levantado odio con mi pequeña Bolivia. No tienen idea, hijos míos, dice el odio que se ha levantado, dice Santa Cruz, dice el Señor. Se han reunido los principados, dice, de los 4 puntos cardinales de la tierra. Hay reuniones satanistas en esta hora, fuera de la tierra y dentro de la tierra, me dice el Señor. Están pactando en estas horas, me dice el Espíritu Santo de Dios, con Santa Cruz, me dice el Señor. A causa de desobediencia de muchos, dice el Señor, pues Satanás no está jugando, dice el Señor, Satanás no está jugando. Y él ha dicho, si ves, no han obedecido a la voz de tus profetas. No han obedecido, pues yo tocaré la puerta de sus casas, dice el Señor. Sí, así mismo es, dice el Espíritu Santo de Dios, Satanás tocará la puerta de sus casas. A todo aquel que no obedeció a la voz de mi Espíritu Santo, todo aquel que no obedeció a la voz de mis profetas, dice el Señor, prepárense porque Satanás visitará sus casas, pues se ha llegado el llorar y el crujir de dientes para muchos. Mientras otros festejan, dice el Señor, otros llorarán. Mientras en unos hay alegría, en otros habrá tormento, dice el Señor, a causa de la desobediencia. Dice, oh pueblo incrédulo, dice el Espíritu Santo de Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Dice el Señor, ¿hasta cuándo? Dice, ¿por qué no se someten a la voz de mis profetas? Dice, a la voz de mi espíritu, porque es mi espíritu hablando a través de ellos, dice el Señor. Prepárate, Santa Cruz. El amado te visita, dice el Espíritu Santo de Dios. Y que se prepare, dice el Señor, todo aquel que se levantó con mi pequeña Bolivia. Porque iré contra cada uno de ellos, dice el Señor, sea brujo, sea hechicero, dice el Señor, sea agorero, sea satanista, dice el Señor, pues pagarán caro lo que le han hecho a mi pequeña Bolivia. Declara la palabra de muerte sobre cada hechicero, me dice el Señor, cada gorrero, cada satanista. Pues hay poder en tu boca, hijo mío, dice, declara muerte en esta hora, porque yo soy Jehová, me dice, y yo te cubro, pues hay una cobertura, dice. Como nunca antes nadie la tendría, dice el Señor, yo pongo esa cobertura en esta hora, dice. Yo te resguardo de ángeles en esta hora, me dice el Espíritu Santo de Dios, porque sabrán que yo soy Jehová, dice el Señor. Y ellos han dicho, iremos contra él, contra los suyos, contra su casa, contra sus hijos. Pero yo soy Jehová, dice el Señor, y yo te guardo a ti y a los tuyos, hijo mío, dice. Declara muerte en esta hora, me dice, sobre cada hechicero, cada satanista, me dice, cada brujo, cada borrero, dice el Señor, cada santero, dice el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús declaro muerte en esta hora, Padre. Suelto la palabra de muerte en esta hora, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Muera en esta hora todo hechicero, todo agorrero, todo satanista, todo santero en esta hora, en el nombre de Jesús. Declaro paro cardíaco. Profetas, ¿por qué no quisieron obedecer? Me dice el Señor, guerreros míos, guerreros de Bolivia, me dice el Señor cuando yo los llamo, cuando le digo oren, cuando le digo ayunen, me dice el Señor, cuando yo los llamo, me dicen las madrugadas para que intercedan por Bolivia. Profetas, me dice el Señor, atalayas, que los ha llamado yo, me dice el Señor, no los ha llamado hombre, han recibido capacitación por medio de mí, me dice el Señor, y aún en eso, solo a mí se debe la gloria, me dice el Señor, no se debe al hombre, porque yo he sido el que los he capacitado, me dice Dios. Profetas de Bolivia, atalayas míos, me dice el Señor, mujeres y hombres, me dice el Señor, por iguales, todos darán cuentas delante de mí, ustedes darán cuenta en delante de mí, me dice el Señor, por la sangre del inocente, por el inocente que no le quisieron hablar, por el pecador que no lo quisieron, dice el Señor, llamar al arrepentimiento, todas palabras que ustedes guardaron para sí, todo lo que ustedes callaron, me dice el Señor, todo lo que ustedes callaron cuando yo les dije levántense, oren, ayunen por Santa Cruz, no quisieron hacer, fueron pocos, dice el Señor, fueron poquitos de mis guerreros, me dice el Señor, fueron poquitos, me dice el Señor, que ni siquiera cabe en la palma de mi mano como cabería la arena, dice el Señor, de una playa, muy poquitos son, dice el Señor, aún solo en un dedo cabería, dice el Señor, en el dedo de un humano solo cabería, me dice el Señor, esa arena, y se contaría, me dice el Señor, con el dedo de un humano, porque fueron pocos los guerreros que se levantaron, fueron pocos los guerreros que me obedecieron en Bolivia. Traigo profetas de otras regiones, profetas, me dice el Señor, del norte, los traeré a Bolivia, me dice el Señor, y ustedes conocerán, y ustedes enseñarán y aprenderán de ellos, me dice el Señor, pero no aprenderán a guerrearme, aprenderán, me dice el Señor, a ser obedientes. Les enseñaré con gente de otros lugares, de otros países, a
ser obedientes, me dice el Señor. Oh, ¿por qué son desobedientes a mi voz? ¿Por qué son desobedientes al consejo de mi Espíritu Santo? Me dice Dios. Cuando Él les habla, cuando Él los instruye, me dice el Señor. Sintieron convicción, me dice el Señor, pero no quisieron obedecer. Sintieron convicción de pecado, me dice el Señor. No quisieron obedecer. Profetas de Bolivia, guerreros, atalayas, pequeños, dice el Señor. Yo los llamé a guerrear por la pequeña Bolivia, pero no quisieron obedecer a mi voz, me dice el Señor. No quisieron obedecer a mi voz, profetas, me dice el Señor. Voy a traer gente de otros lugares, me dice el Señor, y ustedes verán que yo hablé y que no mentí, me dice el Señor. Ustedes verán y comprenderán que yo no mentí, me dice el Señor. Y empiezo a mover a mis guerreros alrededor de Bolivia. Yo lo voy a empezar a mover para que empiecen a romper lo que algunos de ustedes yo los llamé a que hicieran, dice el Señor. A los que ustedes yo los iba a transicionar, profetas, me dice el Señor, pero algunos no quisieron, dice el Señor. Yo los voy a levantar, me dice el Señor, y voy a traer gente de otros lugares y los voy a llevar, me dice el Señor, a los lugares estratégicos, y ellos van a romper los pactos satánicos que se hicieron y ustedes lo van a ver, me dice el Señor. Voy a traer gente de otros lugares, de otros países, me dice el Señor, y los voy a llevar a los lugares donde se hicieron eso, y ustedes van a comprender por revelación de mi Espíritu Santo a los lugares que yo los quería llevar a ustedes, me dice el Señor. Voy a traer gente, dice el Señor. Alexandro también lo voy a mover a romper. Yo lo voy a sacar de la comodidad en que lo puse, lo voy a mover y lo regreso, me dice el Señor, porque lo voy a llevar a romper también, me dice el Señor. Él va a ser el mentor, me dice el Señor. Él va a ser el instructor de mis guerreros, me dice el Señor. Ellos lo contactarán a él, me dice el Señor, y van a hacer una gira por Bolivia, me dice el Señor. Mi Espíritu Santo proveerá, me dice el Señor. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Yo supliré todos los gastos, me dice el Señor. Y ustedes verán que yo les hablé y lo verán en video, me dice el Señor. Ustedes verán lo que vaya a hacer, dice el Señor. Y ustedes sabrán lo que voy a declarar sobre Bolivia, porque no he dicho todo lo que voy a hacer, me dice el Señor. Quería decírselo en el secreto a mis guerreros, pero no me quieren obedecer, me dice el Señor. No quieren escuchar al llamado, pero ustedes sabrán lo que yo tenía y tengo preparado para Bolivia. Sabrán, de la boca de mis profetas saldrá el secreto de mí hacia ellos, y ustedes lo sabrán, me dice el Señor. Y sabrán que yo les he hablado y sabrán que yo los amo, Bolivia, me dice el Señor. Y mi amor y mi misericordia es grande para Bolivia, me dice el Señor, porque yo quiero la salvación de Bolivia, dice el Señor. Yo quiero la salvación del país, de la tierra donde ustedes habitan, me dice el Señor. Yo quiero que haya salvación y sanidad, me dice el Señor, para que salga esa sanidad y esa salvación a las naciones. Pero primero ustedes necesitan ser salvos y necesitan ser sanos, dice el Señor.